Entonces, al encontrarme con ellos, sí coincidimos mucho como en las preguntas que yo estaba tratando de, como de no necesariamente de resolver, sino más bien de plantear, como de abrir cada vez más. Ujú. Pues pude como plantearles mi idea, que era como que yo sentía que mientras yo dibujaba, eso era un flujo, un Sí. flow, por un lado, pero que si yo podía conectarme a electrodos en la mente y que de ahí yo lo que quería era ver el dibujo que iba a salir de ahí, más que tratar de darle una explicación científica al dibujo mío que yo estaba Ujú. haciendo con mis manos. Lo que quería era generar dibujos con diferentes partes de mi cuerpo y principalmente, digamos, como con los impulsos cerebrales, porque pues yo ya estaba creando un poco esta analogía entre entender mi dibujo como una sismografía de mis gestos interiores, internos. Sí. Entonces, ahí yo lo que quería era establecer los flujos, y en el cual yo estaba en la mitad como simplemente un generador de eso. Ujú. Entonces, pues a ellos les gustó muchísimo la idea como de este flow doble, porque al mismo tiempo, mientras estoy dibujando una cosa, digamos estos rollos, lo que está sucediendo es que eso también va a alimentar y a alterar Ujú. mis impulsos cerebrales, y entonces de ahí el flow también que va a salir en cuanto a los encefalogramas, pues van a estar siempre como con unas correlaciones múltiples. Sí. Entonces con ellos hicimos una serie de experiencias como muy interesantes que tenían que ver como qué pasa si me conecto electrodos, y lo que pasa es que mi idea al principio era una idea como muy vinculada con una máquina que ya no existe, que son como las agujas que habían antes y que Ujú. imprimían directamente, escribían sobre el papel milimetrado estas gráficas. Esas Sí. máquinas ya no existen y ahora todo el proceso es digital. Entonces, nos tocó cambiar un poco el protocolo, y lo que hicimos fue como unas experiencias en las que yo estaba en el laboratorio, me conectaban algunos electrodos, yo podía ver frente a mí, aquí en esta imagen lo vemos, digamos como Sí. la actividad cerebral mía en ese momento, y a partir de ahí hacíamos varios ejercicios, varias experiencias, como por ejemplo dibujar cualquier cosa, o Ujú. escribir cualquier cosa, o hacer cálculos matemáticos, y después tra- Totalmente conectada, ¿sí? Con los todo lo que está en ese totalmente momento, conectada, con- suficientemente conectada, porque totalmente suficientemente. conectada, sí, totalmente conectada implicaría cientos y miles de electrodos e incluso ponerlos intracutáneamente. Y pues Sí. bueno, pues no íbamos a llegar hasta Es ahí, decir, pero que esto tenía sí tenían unas partes, digamos, como unas partes específicas que estudiar, entonces, sí, según lo que las nos partes cuentas. principales. Ujú. Ujú. Sobre todo pues la parte de la atención, por ejemplo. Eh, la parte de los ojos, el movimiento de los ojos. Cuando uno cierra los ojos, la actividad cerebral cambia un montón, por ejemplo. Ujú. Entonces, digamos que hicimos otro tipo de ejercicios que tenían que ver con yo estarme quieta, mirando solo mis ondas cerebrales, y comenzar a dibujarlas, pero ya no con el lápiz, sino mentalmente. Entonces, por ejemplo, ahí habían en ese protocolo, lo que queríamos hacer también era, por ejemplo, Camila, tú puedes tratar de alterar estas ondas que están acá. Y entonces la idea era como, bueno, sí, voy a tratar. Entonces, mientras yo estaba mirando mis propias ondas así en la pantalla, trataba de alterarlas, o trataba de ondularlas, o trataba de darle ciertos picos. Y eso era muy difícil porque no tiene que ver necesariamente con un control del querer hacer que haya muchos picos. Digamos, cuando había mucho, mucho control, pues yo lo que quería era ciertas ondulaciones como mucho más redonditas, Sí, eh, onduladas. onduladas. Entonces pues si ponía mucho mi control ahí, pues se volvían picos más altos porque hay más electricidad, hay más descarga de energía, pues, de electricidad cerebral, entonces se volvían picos. Entonces digamos que ahí yo lo que comencé a hacer fue a
a preguntarme, bueno, ¿en qué estado estoy yo cuando estoy dibujando? Entonces, digamos que comenzaba a conectarme más como con una dimensión más, por ejemplo, como en la meditación, como a escuchar el corazón, a dejar la atención más como en la sensación física de escuchar el corazón y relajarme mucho, o la Ujú. respiración. Y en esos momentos como que las mismas ondas, ellas iban encontrando como unas ondulaciones que tienen que ver efectivamente con estados meditativos profundos. Y entonces una de las cosas que veíamos era como que esos estados meditativos profundos que generaban ese tipo de ondulaciones, pues también estaban vinculadas como con unas actitudes particulares que yo tengo en el momento de dibujar. Entonces ahí como que sí comenzamos a crear como un montón de relaciones que no iban necesariamente a darle una validación científica a esta parte artística, Ujú. sino a ver cómo habían como vínculos y tejidos que se iban creando en esta experiencia particular. Esta imagen es interesante porque Ujú. lo que está arriba, la bandita de arriba, Sí. fue el primer encefalograma que se hizo. Y el dibujo que está abajo, digamos que Ujú. ahí fue, digamos, como mi patente de inventarme lo que yo llamo el mentalomanuelograma, Ok. que no es necesariamente un encefalograma, que no es un encefalograma como tal, sino que es un mentalomanuelograma, es decir, como la mente ligada a la mano y a un Ujú. grama, que es una gráfica sísmica que Sí, muestra un movimiento que no sé a qué corresponde al que, al que fue en ese momento. Y sí. es entonces, digamos que todo esto me llevó también entonces ya a estudiar más como sobre, a pensar más como el trazo, Eso te iba a como estos preguntar, trazos porque, son ondulados. exacto, esos trazos que pareciera están hechos por la máquina, por una máquina más que por ti, tienen ese carácter también como muy interiorizado del movimiento y de lo que se genera en términos de una extensión de la máquina, pero también de la mente de tu mano. Ese estudio de los encefalogramas y de lo que tú también venías haciendo con los científicos enriquecieron estos ejercicios que hacías de dibujar. Sí, claro, porque esto me hacía pensar como en, en muchas cosas. La primera era Ujú. como, ¿qué son esos trazos encefalográficos? O sea, en realidad todo esto es un lenguaje, todo esto es un lenguaje para ellos, porque Ujú. ellos leen y crean correspondencias entre el tipo de onda y a qué corresponde. Y después Ujú. ellos hacen una descripción de los trazos y con esas descripciones, pues después pueden generar interpretaciones con respecto a, pues, a las actividades cerebrales de cada sujeto y en cada momento particular de ese sujeto. Ujú. Entonces, digamos que para mí fue un poco como una parodia el hecho de decir, esto es un lenguaje, ¿qué pasa si yo hago gráficas así como azarosas Ujú. eh, y conectándolas, por ejemplo, a experiencias como, tengo mucha hambre en este momento, voy a poner a hacer unas lentejas. Mientras están las lentejas, yo me voy a conectar a un lápiz y voy a hacer ondas mientras están las lentejas y trato de conectarme con mi hambre, es decir, sentir Sí. muchísimo mi hambre y pensar, pucha, de verdad, llevo, digamos, 20 horas sin comer para poder hacer esta experiencia. Mientras Ujú. estoy haciendo estas ondas, estoy diciendo, estas son las ondas que corresponden a mi hambre. Ya, Y la sí, tú experiencia se termina en el misma, momento. o sea, tú misma quedaste como Ujú. una especie claro, porque tú bien lo has dicho, es casi que una decodificación de este lenguaje que está en los encefalogramas. Y cuando tú te pones en el lugar realmente de la experiencia, de sentir todo eso, casi que estás codificando de nuevo como esa experiencia viva, un arte vivo de qué es lo que sucede contigo. Y la línea, de alguna manera, sabías cómo después diferenciar esas experiencias en las que te estabas poniendo como confrontando.
Pues, por ejemplo, en esta experiencia que te digo que me dije, el protocolo va a ser poner a hacer unas lentejas, llevo 20 horas sin comer, voy a sentir el hambre y voy a yo misma hacer dibujos. Pues Sí, dibujos, es decir, gráficas, encefalográficas, mentalomanoelográficas más bien, sí. durante el tiempo que las lentejas se cocinan. Y voy a conectarme mucho con la experiencia de sentir el hambre. Entonces, en realidad, pues lo que surge al final, después de haber comido las lentejas y todo, que se termina la experiencia ahí, es más bien un texto en el que yo describo qué pasó durante esa experiencia, de forma muy detallada, en dónde siento el hambre. Cuando uno tiene hambre, ¿en dónde la siente? En realidad es en el estómago, pero ¿en qué parte? Pero si al mismo Ujú. tiempo estoy dibujando, o sea, como todas esas cosas como que llevaban como un proceso de concientización de esa hambre, por ejemplo. Sí. Pero entonces esto era como como apuntar al hecho de que estas gráficas que nos hacen pensar en lo científico Ujú, son un lenguaje que un neurólogo lee con los códigos que tiene para leerlo. ujú. Entonces, digamos que si yo lo que me dije es, ¿y si hago gráficas yo misma y se las doy al neurólogo para que las lea? ¿Qué puede pasar? Entonces ahí eso se volvió como otro tipo de experiencia que tiene que ver también como con el fenómeno del trazo y cómo el neurólogo no puede correlacionarlas con nada porque no está correlacionándolas con un timing Ujú. cerebral del momento en el que está sucediendo esta gráfica que me estoy inventando, pero sí las puede describir y él puede describir esas ondulaciones con su propio lenguaje. Entonces era muy bonito como entregarle dibujos, como por ejemplo Ajá. estos que son ¿El que estamos viendo? mentalomanoelogramas vegetales o ¿Al pues anterior yo, era este? ¿El vegetal, esa dices tú? es una visceral, yo decía que esto era un mentalomanoelograma visceral y la Ujú. siguiente vegetal. Y por Entonces ejemplo, en digamos este que que yo se las estabas entregaba a pensando, él. en este que estabas pensando, en el visceral, ¿qué era lo que, o sea, cuál era el foco de la meditación ahí para que apareciera o surgiera este tipo de imagen? Pues una línea que se va curvando sobre ella misma y que no puede ser otra. Es solo una línea como generando una especie de laberintos así como casi que intestinales Ujú. y no hay como sin soltarla, no hay varios tubos, es como un solo tubito enroscándose en el mismo muchas veces. Y en términos Mm, formales, en términos de tu mente, ¿venía algo en ese momento o es más... no te puedo decir, No, no si podría te decirte, o sea, acuerdas, si te acuerdas, porque yo sé que pues millones es... de cosas. O sea, No, pues millones de cosas. Digamos que un en algunas flujo. experiencias como esta que te diga del hambre, pues yo sí estaba como muy focalizada como sobre qué está pasando mientras estoy sintiendo hambre y mientras yo misma estoy haciendo la gráfica. En Sí. estas no pude encontrarle como un Ah, foco, bueno. son más como parodias también, como del trazo Sí. científico eh, y como de todo ese imaginario que nos hace pensar como, ah, sí, esto es una gráfica sismográfica, entonces esto es ciencia. Es verdad. Y eso parece como Eso si es muy fueran chistoso. vegetales, llamas, ¿no? Tiene como una connotación. Sí, ese es un mentalomanoelograma vegetal, sí. Y entonces la idea era como darle eso al neurólogo, al doctor Jean-Vion Dury, que es él, Ajá. eh, adoradísimo. Adoradísimo él porque pues es que era como muy artista, era, digamos que con ellos era todo un grupo de neurofenomenólogos. Ya. Entonces ellos lo que tratan es como de también estudiar la fenomenología como una práctica de estudio de la experiencia y Ujú. es una práctica, digamos, paralela a unas prácticas milenarias orientales, pero en Occidente. Entonces, como darle también una validez a la fenomenología como un estudio de la experiencia. Y bueno, digamos que los experimentos ya en laboratorio, en un hospital en Marsella, un hospital, todo fue sucedió en un hospital psiquiátrico, y él era el director de este departamento psiquiátrico de este hospital y ahí hacíamos las experiencias. Y Ya. aquí, digamos, en esta imagen lo que está pasando es algo muy lindo y es él escribiendo
describiendo, digamos, lo que está en la parte de arriba, que es un trazo, un mentalomanuelograma que yo hice. Y al Ujú. final el texto que uno lee es súper lindo porque es, no, tal vez la siguiente, Sí. esta. El texto que él escribe cuando uno lo lee, pues es como, en realidad es una poesía, porque cuando uno lo lee, uno piensa en la ciencia, uno piensa en la neurología, uno piensa en un lenguaje que viene de ese mundo, Sí. pero que en realidad no está correlacionando nada con nada, sino simplemente es la descripción de esas ondulaciones que están arriba que yo hice. Y entonces, Y pues eso es una poesía, entonces llamé a esta experiencia neuropoética y neuropoética. pues tiene que ver mucho con eso, como en haber encontrado o como una parte plástica y poética a todo ese lenguaje y ese mundo de la neurología. ¿Y podrías leer de pronto un fragmento? ¿Alcanzas a leer allí algo Además es que o está en una francés. línea? ¿Sí? Aquí no alcanzo a leer, no alcanzo a entender, en Mucho. realidad tendría que... Pero en resumen, de pronto, entonces, claro, es neuropoética, pero digamos que para recordar un poco o para compartir con nosotros el científico ahí en qué hizo énfasis o qué te sorprendió de lo que él escribió allí. Pues que simplemente la descripción de las líneas, o sea, lo hizo. Y el hecho de que cualquier texto que describa estas líneas, pues ya es una poética de esos Ujú, trazos, porque tiene que ver como con todo su mundo neurológico, porque es ujú. el lenguaje que él tiene para describir. Si yo le hubiera dado estos trazos a, no sé, a un arqueólogo, el arqueólogo los hubiese descrito con su mundo de la arqueología, y eso entonces también hubiese sido poético, pero Claro, en este arqueología caso de era el medios. mundo de la neurología. Sí, digamos que este documento que es del polo, a ver, es el polo universitario de psiquiatría del Hospital Sur de Marsella. Y Ujú, entonces aquí esto es como digamos, lo que se le hace a los pacientes cuando se les hace un encefalograma, cuando se les hace como un estudio para ver, digamos, si está correlacionado con algún tipo de síntomas que ellos manifiestan. Entonces hicimos lo mismo conmigo y ujú. digamos que para mí este documento es como la obra final que resume todas esas experiencias. Y lo que se hace aquí es como una descripción de los diferentes protocolos que llevamos a cabo en las diferentes experiencias que hicimos con las máquinas. Y Ujú. entonces el motivo de la consulta, por ejemplo, se llama neurofeedback. Entonces, por ejemplo, se habla como de la condición, es que no alcanzo a leer. ¿Nos puedes contar, Camila, porque pues, claro, en el mundo científico el neurofeedback es pues, una palabra como muy común, pero para las personas que de pronto no saben qué es exactamente, ¿nos puedes decir brevemente qué es el neurofeedback? Entonces, sí, bueno, ahí digamos que la coincidencia era que yo estaba generando conceptos como de neurofeedback con respecto a mis dibujos, es decir, cuando yo dibujo, cuando estoy generando un flow, el hecho de ver el resultado de ese flow vuelve a mí, se retroalimenta y vuelve y sale. Entonces es como esta acción, como de que lo que yo estoy haciendo vuelve, entra en mí por mi percepción, vuelve y Ujú, sale. Y entonces se va alimentando solo. Y yo soy como un mediador, como lo que está ahí generando es entrar y salir. ujú, En neurología, el neurofeedback es una técnica bastante reciente que se inventaron para que los pacientes puedan, así como si les pusieran una pantalla de televisión, pero en esa pantalla de televisión lo que están viendo es su actividad cerebral. ujú, Entonces les explican un poco cómo qué pasa. Y digamos cuando son pacientes, por ejemplo, epilépticos, que la epilepsia pues tiene, ha sido muy difícil como encontrarle una cura y como encontrarle como una prevención también. Entonces a pacientes con epilepsia, por ejemplo, les ponen unos electrodos, pero intracutáneamente ujú, que ellos tienen, ahí duermen con ellos, y entonces toda su actividad cerebral de todo el día está siendo registrada. Y entonces cuando se aplica el neurofeedback es que le ponen una pantalla al paciente
y él está viendo su actividad cerebral y alcanzan antes de una crisis, le anticipan, le dicen, usted va a tener una crisis en tanto tiempo. Y ahí, digamos que muy intuitivamente el paciente lo que hace es como empezar a buscar en él mismo ciertas pequeñas acciones como para impedir esa crisis por medio de estas gráficas que le está viendo. Y entonces eso hace como que se puedan también como Retrasar un poco, anticipar crisis y que el anticiparlo. mismo paciente, anticiparlo y que él mismo, con sus propios, como con unos gestos que él hace, unas formas que él encuentra muy intuitivas como de parar esas crisis, puedan también como suspenderse. Ya. Entonces es como una técnica muy, pues es muy interesante porque es como un juego, como un diálogo que uno tiene con una actividad de uno mismo y que uno trata como de controlarla de cierta forma. Hay Claro. también una serie de juegos de video, por ejemplo, en los que uno también se conecta a ciertos electrodos y uno trata como de, no sé, hacer subir cosas o hacer explotar algo con la atención, por ejemplo. Entonces ahí las preguntas es que se trata como de poner toda mi atención y decir, voy a explotar este barril que tengo aquí en este videojuego, tengo que explotarlo. O se trata como de soltar el control y ver también cómo uno puede hacer subir objetos o puede explotar cosas o puede hacer mover el muñequito de un lado a otro. Entonces todo eso pues tiene que ver como con el neurofeedback y es como uno dialogando por medio pues, de una interfase que le muestra a uno también una actividad de uno mismo, en este caso, pues una actividad cerebral. Sí, ¿y cuántos protocolos hicieron en este centro universitario de psiquiatría? Digamos que cada experiencia que nos inventábamos era un protocolo. Por ejemplo, Camila, te vamos a conectar estos electrodos y vas a empezar a contar, no sé, de 20 en 20 hasta 1000 y después de 1000 yendo para atrás, quitándole menos 0,5. Entonces eso genera, por ejemplo, unas actividades de mucha atención y de cálculo y ahora, por ejemplo, vas a hacerlo con los ojos cerrados, ahora vas a ponerte a dibujar o ahora vas a dibujar las ondas que tú estás viendo de ti misma, pero mentalmente, sin coger el lápiz. Digamos que cada uno de esos era como un protocolo y de cada uno de estos ejercicios pues se veían, digamos, cómo estaba sucediendo esa actividad cerebral en mí mientras hacía ese tipo de cosas. Claro. Tú decías, este es un documento que puede ser catalogado como una obra artística en sí misma, ¿no? Porque es un resumen, no resumen, pero sí un informe de todo aquello que ocurrió en ese centro en relación a la experiencia que nos estás contando. ¿Qué es lo que tuviste en términos de la importancia, la relevancia que tiene el documento y todo el proceso que tú venías haciendo? La relevancia del documento y todo el Sí, proceso. conectado con todo lo que tú habías hecho, porque claro, habían hecho muchas experiencias, pero aquí ya está el informe, ¿no? Es casi como ahí sí, un feedback de lo que ya había pasado. Entonces, aquí, pues digamos que aquí hay una cosa muy bonita en este documento y es que estoy tratando de leer, es al final, dice, es difícil aislar un efecto estricto, riguroso de neurofeedback en el sujeto, dado que es muy probable que observemos en este sujeto una facilidad muy grande para llegar a estados de conciencia de tipo prerreflexivo, hipnótico o de meditación profunda. Entonces, digamos que esa fue como la gran conclusión también, como que desde la observación científica se llega también a una sensación que yo ya tenía con respecto a en qué estado estoy cuando estoy generando estos dibujos, que Sí, digamos que venía como de la intuición de cuando yo estoy dibujando, yo siento que esto se hace solo. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso de algo se hace solo? Y tiene que ver como con en qué posición interna yo me pongo
para que esto suceda, para darle lugar al flow, digamos. Claro. Entonces, digamos que esa era una pregunta que ellos estaban haciendo mucho en ese momento con respecto a qué es eso de la intuición digamos científicamente, como a qué corresponde, o neurológicamente más bien, neurológicamente a qué corresponde, qué operaciones hace el sujeto internamente para ponerse en condiciones que le permitan como una apertura a que haya un flow, un flujo eh, grande como de creatividad, por ejemplo. Y ahí también ellos recibieron de parte tuya un feedback, me refiero a que, claro, tú recibiste de parte de ellos esa, toda esa, no es interpretación, ¿cierto? Es una lectura científica y al mismo tiempo tú de alguna manera compartías con ellos esa sensación que, claro, ahora hace un rato me dices, no, pues no me acuerdo exactamente qué estaba pensando cuando hice los dibujos viscerales, pero en ese momento de pronto se hizo ese intercambio de contarles a ellos, bueno, no sé, mi mente hace esto, yo hago, no como una receta, sino más como la experiencia tuya interna. ¿Hay manera de compartirla con Y ellos? sí, claro, porque además ellos tienen como unas técnicas que se están como sí, unos métodos que se están como incorporando en el estudio científico y que es súper innovador, que se llaman la autoexplicitación o la explicitación. Y Ujú. entonces digamos que estas son unas técnicas de entrevistas en las cuales, bueno, para esto hay que como formarse en eso, pero nosotros también comenzamos a hacer reuniones entre nosotros para formarnos en explicitación. Ujú. Él, por ejemplo, este neurólogo John Dewey es experto en la explicitación y tiene que ver con unas ciertas preguntas que se le hacen al paciente o bueno, al sujeto Ujú. de qué está sintiendo, en dónde lo siente, como llevar a la persona que se está entrevistando a no hablar de su experiencia como algo que ya pasó, sino como a volver a ponerse en el momento presente de la experiencia, a entrar en sí mismo y poder empezar a describir desde el interior qué está pasando, dónde está pasando, y como desde lo micro, como desde las micro sensaciones. Ujú. Entonces, digamos que como nosotros hacíamos muchas sesiones de estas, así eran como sesiones de espiritismo, pero científicos. Entonces, pues nos entrevistábamos mucho. Por ejemplo, preguntas como, ¿cómo hiciste el desayuno esta mañana? Entonces, como que Sí, al principio uno responde como muy rápido, pero sí. después si uno empieza a llevar al sujeto a ese momento en el que, por ejemplo, rompió el huevo, y cómo rompió el huevo, y qué pasó ahí, y qué sintió en ese momento, y, y que ahí empieza como uno a establecer como una red gigantesca como de conexiones de cosas que están pasando en un acto tan simple como tocar una textura, ¿sí me entiendes? Ujú. Tú Sí. cierras los ojos, yo te doy este objeto que yo tengo en la mano, tú lo tocas, listo, esa es la experiencia. Ahora, volvamos a esa experiencia. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Pero, pero entonces es eso, llevando al sujeto cada vez más al momento presente de la acción y de la experiencia. Entonces, digamos que con estas sesiones que hacíamos de Sí, explicitación, explicitación, ¿no? pues viene de un psiquiatra francés que ha estado inventándose la explicitación y la autoexplicitación. Ujú. Y entonces, pues en ese sentido, digamos que cada sesión que teníamos, pues también había como esos feedbacks de qué está pasando acá. Claro, y eso entró, hizo parte también de tu tesis de doctorado, dibujar la mente dibujando, es decir, porque ya de alguna manera tenías esa autoexplicitación para hacerlo también parte de esa presencia que tú me decías, no, no es tanto que yo esté consciente, no, es la presencia mía de dibujar y de estar en un, como dices tú, en ese flow, en esa meditación que como lo decía el informe de los protocolos, pues sí, efectivamente estabas en un estado profundo de meditación, que hay unas ondas que ya son ¿qué tipo de ondas son Pues las que se digamos que generan?
la meditación, digamos, con respecto a lo cerebral, pues digamos que las ondas beta es cuando hay más descarga de energía, de electricidad del cerebro y hay mucha tensión, cuando la gente está muy estresada o está tratando de resolver un problema. Ujú. Eh, Cuando se cierran los ojos, esta actividad cerebral pues baja un montón, es la descarga eléctrica. Cuando empiezas a entrar como en una fase de sueño o como en un intermedio entre dos fases, o también cuando empiezas a bajar tu atención de la cabeza, la pones en la respiración o la pones en el corazón, pues estas ondas empiezan a ondularse cada vez más, es decir, que hay menos descarga de energía y se van volviendo alfa y de ahí para abajo, beta, teta. Ya. Esta imagen que estamos viendo son esas fichas bibliográficas de las cuales tú hacías alusión al inicio de nuestra charla, ¿no? Sí, bueno, son, digamos, es una pila de meditaciones gráficas y cada dibujo es como un dibujo muy diferente, pues es un dibujo diferente al otro. Mm, digamos que este formato me permitía como dibujar como en cualquier lugar y comenzar a crear como una especie de colección de archivo de meditaciones gráficas. Esta pila exactamente que aparece en esta imagen, esto fue en una residencia en Montreal, en el que hice todos estos dibujos y después los regalé, pues los envié por correo postal a los diferentes habitantes de Montreal con una Sí. invitación invitándolos a reunirnos todos un día específico, a una hora específica en una galería, cada uno con su dibujo para volver a como a crear el paisaje que se conformaba juntándolos todos. Entonces, pues yo me arriesgaba como que de pronto ese acto nunca iba a suceder porque de pronto ninguno de esos desconocidos llegarían a la cita. Y Ajá. bueno, pues sorprendentemente muchos llegaron y fue súper pues, fue súper bonito como ver toda la gente, muchísimos como llegar con su dibujo y conocernos como por medio de esas meditaciones gráficas. Ujú, esas conexiones con ellos, ¿cierto? Ujú. Esa parte de las series que son, trabajas mucho en series que son meditaciones, casi que uno podría hablar que infinitas, el oficio mismo de estar dibujando, que yo te decía el otro día que estábamos charlando en otra charla y tú ibas dibujando, yo veía la manera tan impresionante en que fluye, te fluyes, en ese momento estabas haciendo creo que conectando 4 dibujos, ¿no? 4 partes. Y mientras que hablamos una hora, hora y tanto, era impresionante ver cómo fluía de verdad la mano. Y veo que tus series son series realmente numerosas, ¿no? Porque la de las fichas, tú me hablabas de 300 dibujos, el rollo que vimos, ¿cuántos metros tiene, por ejemplo, ese rollo? Ese primer rollo tiene 60 metros y después he seguido haciendo rollos de 40, 45 metros de largo. Ujú. Ese quehacer porque estás, claro, portable del tamaño que usas, ¿cierto? El formato para ir contigo a donde tú vayas, que viajas bastante, y luego configurar otra vez como esos paisajes. Esa relación también entre la participación de otros y las residencias en las que has estado, que también pues son experiencias que hemos compartido en Creata, que por cierto invitamos a las personas que vean el video para que también consulten el muro de Creata donde hay algunos posts que habla también de la obra de Camila y que nos cuentes ya en términos de series, en términos de cómo funciona ya tu proceso, o sea, tu método, cómo es ya ese quehacer artístico tuyo. Ya pensando después de, claro, ya Pues hace un tiempo, pero tú sigues en permanente, no producción, sino en permanente proceso, ¿no? No, es imparable. sí, pues es así como tú lo acabas de decir, más o menos, es como que, digamos, yo empiezo con elementos muy simples, como líneas o puntos, y lo que empiezo a hacer es más como, más que dibujar, como si estuviera tratando de hacer un retrato, un paisaje o algo,
Ujú, Es más como comenzar a hacer como ciertas operaciones, como de juxtaponer, de quitar, de hacer líneas, pero no fijar mi atención en las líneas que estoy haciendo, sino en el vacío que está quedando. ujú. Y entonces, como que cuando termino un dibujo, ese mismo dibujo me lleva como al siguiente, como para ir completando algo un poco así como, no sé, esto me hace pensar mucho como en el proceso fotográfico de David Hockney también, como que tiene mucho que ver como con Sí. como reestructurar ciertos panoramas, pero a partir de unos puntos de unión entre un dibujo y otro, en su caso, entre fotos. Mm, y pues esto me lleva es como a buscar como intensidades también, como a ver como en qué estado estoy yo. Y eso me lleva como a hacer cosas como más gruesas o como más granuladas, más vaporosas o más fugaces o más cósmicas o más celuloides o más geológicas, eh, más rápidas, más lentas. Sí, De es como alguna a manera este tienes la manera en que lo describes me trae a la mente también como una idea de un lenguaje propio que tú has venido construyendo y que, claro, hablábamos del encefalograma con estas líneas sísmicas de tu mente, ¿no? De este trabajo que tú vienes haciendo en meditación. Y acá es, como tú dices siempre, cuando estamos charlando es muy curioso que tú no exactamente es la palabra dibujar, como me estás diciendo, ¿no? No son dibujos exactamente, sino que veo yo que es más un lenguaje que estás usando de acuerdo o que refleja más bien ese estado meditativo profundo en el que tú entras cuando estás efectivamente en ese estado, por no decirle dibujar exactamente. digamos que lo que busco tal vez es como mantenerme en un estado de presencia, como de estar ahí, como con esos trazos y ver cómo esa presencia se va ampliando y ampliando y ampliando, como expandiendo a lo largo del tiempo que yo estoy ahí como en ese dibujar. O sea, Ujú, es por eso que a mí me interesa más el dibujo como desde la acción, desde el ujú, dibujar, que desde lo que queda. O sea, al final sí quedan resultados que son muchos dibujos, ujú, pero lo que hay ahí de importante es como las organizaciones también que hago entre los unos y los otros. ujú. Mm, como, sí, tiene mucho que ver como con el juego en realidad, como crear juegos, como crear fichas de juegos para seguir jugando, como componiendo, armando, juntando. Sí. Camila, claro, volvó como una especie de oxímoron otra vez al inicio donde nos conocimos, que fue en Sinsala, un proyecto tan bello que es tomarse un apartamento y hacer una intervención artística allí. ¿Cómo te ha ido a ti en este proceso del confinamiento? Tú llegaste por la exposición y cerraron aeropuertos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te ha ido en este tiempo, en estos meses? Justamente también hablando de todo esto que genera el estar presente, ¿no? Que nos ha exigido tanto esta idea de una experiencia, es una imperencia de volver hacia nosotros mismos. Pues el confinamiento está ya muy largo. Digamos que a mí algo que me ha pasado después de como de varios años de estar así como muy absorta dibujando, es que eso me ha llevado a querer como bailar, querer caminar, como querer, tiene mucho que ver con desplazarme y como que cada vez ese dibujo va saltando como a esa dimensión y este confinamiento ha estado muy exacerbado
o sea, como que esas ganas de querer desplazarme y moverme han estado más exacerbadas Que de que costumbre. antes. Entonces sí he dibujado mucho, pero es como si ese dibujo ya quisiera saltar de ahí, como del papel y digamos que esa exposición que hice en Sinsala tiene mucho que ver con eso, como de saltar al muro, como Ujú, de hacer cosas in situ, de invitar gente a dialogar con esas obras. Digamos que lo que sucedió en Sinsala era como obras de diferentes momentos de mi vida que estaban como dialogando juntas y lo que yo pretendía era como invitar diferentes artistas a que hicieran acciones, a que tocaran música, hicieran obras que tuviesen que ver como con un diálogo con lo que yo había hecho ahí. Eso se pudo hacer muy poquito. eh, y pues bueno, aquí estoy todavía confinada, todos dibujando y confinados. viendo eso, pues digamos que ese asunto de la presencia, pues siempre es como que a veces uno lo logra. En mi caso, dibujar me absorbe mucho, o meditar, o hacer cosas que me gustan, pero cuando pues uno se enfrenta a hacer cosas de la cotidianidad que no necesariamente son tan fluidas para uno, pues ya genera cierto conflicto y pues eso ha estado interesante también de este confinamiento, como volver a vivir aquí tanto tiempo, eh, como confrontarme a otras cosas. Y yo creo que eso también ha tenido un impacto como en el dibujar, como una necesidad de un salto a otra cosa. Todavía no sé bien ¿Hacia dónde? Pues hacia Camila, dónde. de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir todo tu proceso. Realmente ha sido maravilloso estas semanas en que hemos charlado, en que hemos compartido material, de verdad. Muchas gracias también por tu generosidad. Y bueno, esta es la primera, ojalá sean muchas más charlas y encuentros que tengamos contigo. Nosotros pues igual vamos a poner toda tu página, el Instagram, para que las personas que quieran conocer más de tu trabajo y de tu obra puedan seguirte y puedan de pronto entablar un diálogo también con este proceso tan rico que vienes y tan intenso que vienes haciendo y que también creo que contribuye como a otras visiones que hay sobre el arte contemporáneo, que eso creo que es una de las grandes intereses que tenemos en Creata, que es poder mostrarlos, poder que también que conozcan otras personas que están también en el mundo del arte, que son colombianos y que nos alegra muchísimo habernos encontrado contigo este año 2020. De verdad, fue maravilloso. Muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos están viendo. Los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube y a estar muy pendientes de las siguientes charlas de Conectoma Creata.